Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tener un sketchbook tour. Os voy a enseñar este cuaderno que acabo de terminar. En este caso muchos son tutoriales que he hecho para mis clases online y algunos son vídeos que hemos visto aquí en YouTube. Y este es un cuaderno Hahnemühle, es un cuaderno para acuarela. Ya os conté un poco más sobre este cuaderno en mi vídeo sobre mis cuadernos favoritos, que podéis ver aquí también en mi canal. Y es un cuaderno que, aunque no es de algodón, es de celulosa, es muy bueno. Ahora vais a ver, acepta muy bien la acuarela y tiene un precio bastante asequible. Entonces, esta fue la primera vez que yo probé este cuaderno y para empezar a probarlo hice esta acuarela, que es un paisaje, como veis, muy sencillo, para ver un poco cómo funcionaba el papel, para ver si fundía bien, cómo cogía los colores, etc. Entonces, cogí un paisaje bastante sencillo, con unos árboles, cielo, un poco de agua, pero sin mucha complicación, para ver cómo funcionaba la acuarela sobre este papel, y me gustó bastante. Aquí probé a pintar por el otro lado del papel, a ver si lo aceptaba también bien, y lo hice en este lado. Este es un faro, ya sabéis que es uno de mis temas favoritos, es uno de los temas que más me gusta pintar, porque tiene un poco de todo, tiene cielo, agua, casitas, verde, árboles, entonces es un tema que me gusta mucho. Y en este caso pues ya probé hacer más fundidos en el cielo, hacer otras zonas un poco más en seco, a hacer cosas más concretas, por ejemplo en una casita, detalles más finos, para seguir probando el papel, y la verdad es que me gustó mucho. Como veis, coge muy bien la acuarela, los colores quedan muy vivos, muy intensos, no pierden mucho color al bajar el agua, al secarse. Hice este faro para probar todos esos detalles y la verdad es que me gustó mucho el resultado. En este otro es un paisaje de invierno, este lo visteis pintar en un vídeo de YouTube, y además es una de las postales que he hecho para mi juego de postales de Navidad de este año. Y veis de nuevo pues lo bonito que queda el cielo, lo bien que funden los colores, y lo hice un poquito así, no tan concreto, un poquito más abstracto, con más mancha que detalle, y la verdad que me gustó mucho el resultado. Y ya os digo que lo he usado como postal de invierno, de Navidad para este año. En este caso tenemos por un lado estas mariposas. Esto fue un ejercicio en mis clases de Patreon, en mis clases online, en que aprendimos a pintar estas mariposas. También lo he usado para una lámina en mi tienda online. Y este es otro ejercicio de Patreon, que es, como veis, el Coliseo de Roma. Y aquí nos metemos ya en otro tema que me gusta a mí mucho, que es los cuadernos de viaje. Aprender cómo simplificar edificios muy complejos, dejándolos en un resultado mucho más sencillo, pero que aún así se sigue viendo perfectamente qué edificio es, de qué ciudad, y sin necesidad de poner todos los detalles y de que quede, digamos, como una foto, porque esto es acuarela. Pues como veis el resultado queda muy bonito y no hace falta, pues eso, detallar mucho, sino hacer un poco, digamos, la estructura básica y las partes, digamos, principales, pero sin meternos en detalle. Este además también lo tenéis como lámina en mi tienda online. Este es otro ejercicio de Patreon, otro de mis temas favoritos, los paisajes de invierno. Me encanta pintar árboles, como sabréis si me seguís. Y bueno, me encanta además en invierno pues esos cielos color pastel, las sombras en la nieve, que era lo más importante de este ejercicio, aprender a pintar esas sombras sin perder, digamos, esa sensación de que están sobre nieve, y manejar esos distintos tonos de violetas, de azules, etcétera, para que quede variado, y un poco trabajar esos troncos en húmedo y en seco.
Esto es Monument Valley, el Valle de los Monumentos, que supongo que lo conoceréis, está en Arizona, en Estados Unidos, y quería hacer un poco pues algo diferente, un paisaje pues mucho más cálido, rocoso, desértico, con colores más tostados, más sienas, más rosas, y hacer un poco pues eso, algo diferente, pero también en el tema de los cuadernos de viaje. Aquí tenemos otro ejercicio de Patreon. En este caso pintamos un conejo. Estos son ejercicios que hacemos más sencillos, más rápidos, sin meternos tampoco mucho detalle, pero bueno, como veis quedan muy bonitos y es algo pues también diferente, aprender a pintar animales, que también es un tema que a mí me gusta bastante. Normalmente suelo pintar más pájaros, por eso quería hacer algo diferente y entonces pues pintamos este conejo y un poco centrándonos en lo que es el pelo, etcétera. Aquí tenemos otro ejercicio de Patreon. En este caso, como era invierno, quería hacer alguna flor, porque me gusta mucho pintar flores también, y quería hacer una flor que se llama la rosa de invierno, porque es una flor de esta época invernal y es lo que se llama flor eréboro. Como veis, tiene unos colores rosas muy bonitos y creo que es una flor un poco diferente de lo que serían las flores más de primavera, etcétera. Y lo hicimos también en ese ejercicio de Patreon. Y aquí hicimos también flores, pero en este caso más flores tipo silvestre y más esquemáticas, más un poco como si fuera una de esas ilustraciones botánicas más antiguas. Y además un poquito así en composición con varias, que quedaba muy bonito. Este es otro ejercicio de Patreon, de nuevo haciendo animales, y quería hacer patos, que creo que es algo que no se pinta muy a menudo, pero quería hacerlos digamos, en un entorno, en su entorno natural. Entonces pintamos estos patos, pero hicimos todo este fondo que le adorna mucho, como veis, pero no llega a quitarle protagonismo a lo que son los patos, sino que está un poco, veis, todo lo que es la parte más del fondo más indefinida para que parezca que está más lejana, y luego esta parte más del primer plano está más definida, pero tampoco excesivamente, para no quitarle protagonismo a los patos, que sería el elemento principal. Este es otro ejercicio que hicimos en Patreon. En este caso es un ejercicio muy sencillo, con unas casitas, un paisaje con un poquito de hierba, cielo, y si os interesa pues es un paisaje de Escocia. Es una foto que además se suele pintar mucho porque es muy bonita, tiene muchos elementos muy bien combinados y la he pintado varias veces. En este caso es más, puede ser otoño, pero la he pintado también en invierno. También la tenéis como postal en mi juego de postales del año anterior. Este también es un vídeo que vimos aquí en YouTube. Es probando una paleta nueva de colores que me enviaron. Como ves, los colores son diferentes a mis colores habituales porque esta paleta era nueva y entonces fui probando y usando colores que normalmente no uso, como estos azules un poco así cerúleos, celestes, etcétera, estos rosas más intensos, y hicimos esta prueba para ver qué tal funcionaba la paleta. Este es otro ejercicio de Patreon. En este caso quería hacer un campo de flores, así con esos tonos rojos, naranjas, rosas. Y luego pues hice este fondo, era este paisaje, y como veis el fondo pues está muy indefinido, muy fundido, para dar protagonismo a lo que es la zona de las flores. Aquí dimos algunos toques de gouache también para ver cómo se puede integrar ese gouache también en la acuarela. Este es otro tutorial de Patreon de mis clases online y es el Palacio del Norte en Seúl. Es también del tema de cuadernos de viaje. Me apetecía mucho hacer
este tema y esta foto porque tiene muchísimos temas diferentes y eso es muy bueno cuando se hace un tutorial. Por un lado tenemos el cielo, esas montañas lejanas, los árboles como de otoño, esta rama de árbol un poquito más definida. Tenemos el templo, como veis de nuevo sin meternos en demasiado detalle, el puente y luego el agua con todos los reflejos, tanto del bosque como un poco del templo y con las hojas que han caído del otoño en el agua. Es un ejercicio muy completo porque aprendemos a hacer muchísimos temas en una sola acuarela. Este también es un ejercicio de mis clases online, es aprender a hacer una lámina botánica, un poco así como las que se hacían antiguamente, y entonces pues vimos cómo hacer la hoja, cómo hacer el fruto completo y cómo hacer el fruto partido por la mitad. Y luego aquí tenéis la paleta de color de cada elemento y el título, para que quede así con esa estética, digamos, un poco vintage, un poco antigua. Este es otro ejercicio de las clases online. Es Córcega, es la costa de Córcega. Aquí me apetecía mucho hacer estos mares un poco, no solo azules, sino turquesas, verdes, esos mares tan bonitos. Y luego con el trocito de costa, de rocas, verde. Y lo hicimos en este ejercicio. Creo que quedó muy bien, os gustó mucho además. Un poco un tema de mar, pero un mar un poquito diferente del que veríamos normalmente, que con azules pues más intensos, menos verdosos digamos, sino más turquesas, verdes, etc. Este es otro ejercicio de Patreon, es Bali, los campos de arroz de Bali, también en un estilo como de cuaderno de viaje, con la paleta aquí para que se vea qué colores hemos usado. Y este es un ejercicio muy bueno porque prácticamente, como veis, todos los colores son verdes, excepto el cielo. Y eso es muy bueno para practicar verdes y para que nos salgan verdes muy diferentes, para que la acuarela no quede monótona, sino que quede más muy variada, a pesar de que todos los colores son de la gama de los verdes. Este también es otro ejercicio de cuadernos de viaje. Esto es la Alhambra, aquí en España, de Granada, y en lugar de hacer el típico patio de los leones, que es el patio que un poco más famoso y el que pinta todo el mundo, hicimos este otro que es el patio de la acequia. Como veis es muy bonito y no está tan visto, y en este caso hicimos una aproximación distinta porque lo hicimos bastante en húmedo. Hicimos prácticamente en 2 capas, 3 yo creo. Hicimos sobre todo toda esta parte del jardín y toda esta parte está hecha en húmedo, sobre húmedo, sin dejar secar el papel y las capas de color, añadiendo color encima de nuevo. Y por eso veis que tiene un aspecto como muy más indefinido que otras acuarelas que hago yo, más tipo impresionista, más manchas, menos definido, vamos. Pero como veis queda también muy bonito y es otro ejercicio distinto de ver cómo pintar en húmedo sobre húmedo, que es un poquito más complicado, pero cuando se tiene poco tiempo también es más rápido. Aquí tenemos otro ejercicio, este fue un paso a paso y es, bueno, como veis, un jarrón con flores. Aquí, aparte de aprender a hacer las flores, pues aprendimos un poco a pintar cristal, un cristal transparente, que también tiene pues un poquito su dificultad. Este también es otro ejercicio de Patreon, en este caso es Toledo, son unos campos de Toledo y entonces hicimos un ejercicio así sencillo de pintar únicamente pues ese cielo nublado y un poquito la vegetación. Este es un ejercicio de otoño, quería enseñarles a mis alumnos a pintar otro tipo de troncos, que no sean los troncos que vemos habitualmente, que suelen ser marrones, etcétera, sino estos que son blanquecinos porque son abedules y son blanquecinos con esos relieves que tienen, esos relieves más oscuros, y aprendimos un poquito a hacerlo, pues una parte en húmedo y otra parte en seco, y luego pues todos los colores de otoño que siempre quedan tan bien.
Este es otro ejercicio de Patreon, es el Monte Fuji. Yo tenía una acuarela que pinté hace mucho tiempo del Monte Fuji en horizontal y quería hacer otro ejercicio porque me lo habían pedido mis alumnos y lo hicimos en esta versión vertical, pues con el monte al fondo y luego todo este prado de flores en primer plano. Este es otro ejercicio también de Patreon, en este caso es Ibiza. Me habían pedido los alumnos que si podíamos ver unos barcos en el puerto y entonces, aparte de aprender a pintar los barcos y el agua, vimos también cómo simplificar todo ese fondo. Esto es el castillo de Ibiza y entonces es muchísimo más complicado y como veis aquí está muy simplificado para que los protagonistas sean los barcos y los reflejos. Este es otro ejercicio paso a paso también y es, bueno, un helado, algo un poquito más sencillo. Intento intercalar ejercicios un poco más complicados y otros más sencillos para que estén todos los niveles. Y este pues es bastante más sencillo porque es nada más que hacer el dibujo y bueno, darle un poquito de color y un poquito de sombras para que tengan volumen esas bolas de helado y poco más. Este, veis, es un ejercicio un poquito más complejo, que es Marrakech, es la mezquita Kutubía en Marrakech. Y bueno, vemos un poco cómo también simplificar toda esa parte más compleja de la torre de la mezquita y también hacer este primer plano no demasiado detallado para que la torre sea un poquito más protagonista. Este es otro ejercicio, en este caso hicimos un paisaje con una granja, un ejercicio pues más sencillo en este caso, simplemente pues hacer que la granja sea protagonista y luego hacer un poquito este primer plano con esas hierbas, con esos verdes, con las balas de heno, pero dejando como protagonista la granja en el fondo. Este es otro ejercicio que me habían pedido los alumnos, que es hacer figura. Y a mí siempre me ha gustado mucho pintar figuras de la India porque tienen unos trajes y unos adornos muy bonitos, muy espectaculares. Y entonces hicimos esta mujer cargando con esas vasijas de agua y bueno, me gustó por eso, porque todo el traje, las vasijas, los adornos del sari, todo es como muy diferente a lo que sería una figura normal que podríamos pintar y aprendimos un poco pues las proporciones, pero sobre todo a darle movimiento, a pintar esos detalles del vestido, etc. Este es otro paisaje otoñal. Aquí también hicimos un ejercicio de hacer toda la parte de los árboles un poquito más en húmedo, un poquito sin dar tantas capas, sino dar el color aún estando húmedo el papel. Por eso está más indefinido, lo veis, más manchas y menos detalles. Y metimos también pues esta carretera y este coche para hacer un paisaje un poquito diferente, ¿no? Como si fuera un viaje de otoño. Este es un paisaje de lago que hice y que grabé y que podéis ver en un reel en mi Instagram y aquí también en un short en YouTube. Y es un mini tutorial de cómo pintar estos paisajes también en húmedo, con los reflejos, esos árboles fundidos en el fondo, etc. Este es otro tutorial de las clases de Patreon. Había pintado yo unos limones para mi tienda online y a algunas alumnas me preguntaron si podíamos ver un tutorial de pintar limones en las clases. Hicimos esta otra versión, pues eso, aprendiendo a pintar los limones, las hojas, un poquito las flores, etcétera, y con unos colores así un poquito más cálidos que la otra versión que había hecho yo. Y por último, esta es la última acuarela de este cuaderno, es el último tutorial que he hecho aquí y es un tutorial ya de invierno, un paisaje invernal, un pueblo nevado, de nuevo pues con esos cielos color pastel, esas sombras en la nieve y un poquito pues también de árboles, también tiene una valla, el típico paisaje de invierno con todos los elementos para aprender un poquito a hacer todos esos elementos en el mismo tutorial, en el mismo ejercicio. Y esto sería todo. Este sería
el cuaderno completo. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda sobre el cuaderno, sobre alguna acuarela, sobre las clases online, pues preguntadme en los comentarios y muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.